Buenas noches, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de un tema muy interesante, de una enfermedad silenciosa. Quisiera que vayan pensando de qué enfermedad hablaremos. Haremos un recuerdo fisiológico y diremos que el hueso es una estructura que se encuentra en constante formación y destrucción a lo largo de toda la vida de la persona. A esta capacidad de formación y destrucción se denomina remodelado óseo. Y este remodelado óseo se lleva a cabo a través de unidades de remodelación ósea. Esas unidades de remodelación ósea encargadas de la formación y destrucción ósea son células que destruyen pequeñas porciones del hueso y que posteriormente son sustituidas por hueso nuevo. Esas unidades de remodelación están formadas por células protagonistas. Dentro de estas células protagonistas tenemos los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos responsables de la resorción ósea y los osteoblastos que se encargan de formar hueso. Existen también otras células como los osteocitos, los linfocitos, macrófagos y células endoteliales que apoyan al proceso de remodelado. En esta imagen identificamos a la unidad de remodelación ósea con sus grupos celulares principales que determinan la formación y la destrucción ósea, el remodelado óseo. Esta formación y destrucción ósea en el que el hueso formado es igual al hueso resorbido genera un estado que se llama balance óseo neutro. Ese balance óseo neutro se produce de manera gradual en los primeros años durante la infancia y alcanza su punto máximo en la edad adulta, básicamente en los primeros años de la edad adulta. En esta imagen podemos evidenciar la masa ósea máxima. Esta masa ósea máxima se refiere a la densidad mineral ósea. Esa densidad mineral ósea se produce por el balance óseo neutro. La masa ósea máxima aumenta de manera gradual durante la infancia y alcanza el punto máximo en los primeros años de la edad adulta. Posteriormente, esa masa ósea máxima va disminuyendo con la pérdida del hueso, generando un balance óseo negativo. Cuando hablamos de la masa ósea máxima, esta masa está determinada por factores nutricionales, factores genéticos, hormonales y factores ambientales. La alteración de estos factores son considerados como factores de riesgo para la osteoporosis. ¿De qué enfermedad silenciosa hablamos? De la osteoporosis. Esta imagen es muy interesante porque en ella podemos ya introducirnos en lo que es este tema. La osteoporosis se caracteriza justamente porque se producen cuñas y se produce el colapso vertebral y eso genera la pérdida de la longitud de la columna vertebral y la cifosis, y esta condición se denomina jiba de viuda
o joroba de viuda. Vamos a hablar un poco de la osteoporosis y decimos que la osteoporosis es una enfermedad degenerativa crónica presente en Latinoamérica. Esto debido a que a nivel Latinoamérica se produce también una transición demográfica. La osteoporosis y las fracturas por fragilidad se perfilan como una de las causas de carga por enfermedad que tiene un impacto importante en el sector de la salud. Aquí tenemos unas aseveraciones muy interesantes en las cuales indican que el porcentaje de personas mayores a 50 años se encuentra en un 13 y 29% y se estima que para el año 2050 se produzca un aumento de estas cifras hasta el 49%. Esto es muy considerable. Por tanto, para el 2050 la esperanza de vida promedio será de 80 años y eso conllevará obviamente a esperar mayores tasas de osteoporosis y sus consecuencias como son las fracturas. A nivel mundial, aproximadamente 84 millones de personas tienen osteoporosis. En Estados Unidos, 1.5 millones de fracturas se producen al año relacionadas con la osteoporosis. Aquí tenemos algunos datos epidemiológicos de México que destaca que el 47% de las mujeres mayores de 50 años tienen osteopenia y que el 20% de las mujeres mayores de 50 años tienen osteoporosis. Son datos muy significativos. Vamos a hablar de lo que es osteoporosis. En esta imagen vemos un hueso normal y hacia la derecha vemos un hueso que se encuentra con osteoporosis, en el que hay una afectación cortical y una afectación trabecular. La osteoporosis ha sido definida como una enfermedad metabólica del hueso, que se caracteriza por masa ósea baja, deterioro en la microarquitectura y aumento en el riesgo de fracturas por fragilidad. Es un concepto muy interesante, pero actualmente se utiliza un concepto en la parte clínica que deriva justamente de la obtención de una densitometría ósea, para lo cual se define a la osteoporosis como un estado en el cual la densitometría ósea obtiene un valor inferior a menos 2.5. Esto lo vamos a recordar posteriormente en el diagnóstico. Cuando hablamos de osteoporosis, identificamos factores de riesgo que lo pueden generar, causas que lo pueden generar. Por ejemplo, la osteoporosis puede ser producida por trastornos endocrinos, el envejecimiento, neoplasias malignas, entre otros. La osteoporosis identifica tipos de osteoporosis, osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. El 80% de los casos corresponden a osteoporosis primaria. Y dentro de esta tenemos un tipo 1, que es la osteoporosis posmenopáusica, y la osteoporosis tipo 2, que es la osteoporosis senil. También tenemos una osteoporosis secundaria,
la osteoporosis secundaria corresponde al 20% de los casos y se debe, por ejemplo, a trastornos endocrinos como el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, el hipogonadismo, tumores hipofisiarios, diabetes, enfermedad de Addison, neoplasias como el mieloma múltiple, carcinomatosis, patología gastrointestinal como la malnutrición, síndromes de mala absorción, insuficiencia hepática, déficit de vitamina D, la utilización de medicamentos, entre ellos especialmente los corticoides, los antiácidos, anticoagulantes, quimioterápicos, retrovirales, anticonvulsivantes, el alcohol, la cafeína como sustancias y otras, por ejemplo, enfermedades pulmonares, la inmovilización y otras. Cuando hablamos de osteoporosis, es importante la identificación de factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo tenemos, por ejemplo, la densidad mineral ósea disminuida. Esta densidad mineral ósea disminuida ha sido considerada como un factor determinante e incluso el más importante en relación al riesgo de osteoporosis. El género femenino, el envejecimiento, la raza blanca, el déficit de estrógenos, el índice de masa corporal bajo, la historia familiar de osteoporosis, el tabaquismo, el alcohol y la cafeína, la historia previa de fracturas, el sedentarismo, la menarca tardía y la menopausia. En este cuadro nosotros podemos conceptualizar qué es la osteoporosis desde el punto de vista fisiopatológico y decimos que la osteoporosis se produce por una disfunción de las unidades de remodelado óseo, es decir, estamos hablando de disfunción a nivel de grupos celulares, a nivel de los osteoblastos y a nivel de los osteoclastos. Esa disfunción de unidades de remodelado óseo se produce por dos causas, un balance negativo y por un incremento del número de unidades de remodelación. ¿Qué será el balance negativo? Hace un momento hablamos de la masa ósea máxima o densidad de la masa ósea y dijimos que la masa ósea máxima aumenta de manera gradual durante la infancia y alcanza su punto máximo en los primeros años de edad adulta. Y dijimos también que hasta este nivel tenemos un balance óseo neutro, en el cual se caracterizaba porque la formación de hueso era similar a la pérdida de este. El balance negativo se caracteriza porque la formación ósea es menor a la resorción ósea. Y el balance negativo, en esta imagen vemos el balance negativo donde la resorción ósea es mayor que la formación ósea. Y esa resorción ósea obedece a los siguientes mecanismos en los cuales están involucrados un grupo celular que son los osteoclastos. El incremento de la resorción ósea
Se produce se produce por una mayor activación o mayor actividad osteoclástica. Esa mayor actividad osteoclástica genera un mayor recorrido trabecular de los osteoclastos, generando perforación ósea. El incremento de la resorción ósea se produce también por un incremento de las unidades de remodelación sobre una disminución de la formación ósea. Ese incremento de las unidades de remodelación aumentan el remodelado óseo. La disminución de la formación ósea se produce porque existen alteraciones a nivel de los osteoblastos, en la actividad del osteoblasto, en la apoptosis de los osteoblastos, en la disminución de los osteoblastos por disminución de precursores, disminución en la diferenciación y supervivencia. También la disminución de la formación ósea se produce porque aumentan unos radicales libres de oxígeno durante el envejecimiento y eso genera una disminución de factores estimuladores de los osteoblastos, generando posteriormente esta disminución de la formación. Entonces, el balance negativo, aumento de resorción, disminución de formación. El otro mecanismo que se identifica es el aumento del recambio óseo. El incremento del recambio óseo es muy interesante. Se identifica un incremento de la resorción que genera un incremento en el número de unidades de remodelación, con un incremento en los puntos de pérdida ósea, y eso acelera la pérdida ósea sobre un balance negativo. En esta imagen podemos identificar los factores de riesgo de la osteoporosis, que posteriormente identificaremos el por qué estos factores de riesgo generan osteoporosis. Vamos a hacer un recuerdo en el que decimos que el pico de masa ósea se produce o se alcanza en los primeros años de la edad adulta, ¿no? Con un balance óseo neutro. Ese balance óseo neutro está influenciado por estos factores. Posteriormente, a partir de los 40 años, el balance óseo neutro vira hacia un balance óseo negativo, con pérdida ósea. Pérdida de masa ósea. Y aquí identificamos diversos factores que generan esa pérdida de masa ósea y nos pueden llevar hacia la osteoporosis. Vamos a repasar algunos de ellos. La genética. Se ha visto y se ha identificado a la genética como un factor de riesgo muy importante porque, por ejemplo, en estudios se ha evidenciado que mujeres caucásicas y asiáticas tienen mayor riesgo de osteoporosis en relación a mujeres afroamericanas que tienen menor riesgo, porque en estas se ha identificado que tienen mayor masa ósea máxima. También se ha identificado, por ejemplo, que dentro de los factores genéticos el tamaño es muy importante. Se ha visto que las damas con
con menor tamaño tienen menos densidad mineral ósea. Entonces, mayor predisposición para osteoporosis. También tenemos el ejercicio. El ejercicio también se ha visto que la realización del ejercicio previene o retrasa la osteoporosis, ya que el ejercicio aumenta la masa ósea máxima. También tenemos que la edad es muy interesante porque la edad se ha visto que es un factor muy importante. A mayor edad se ha determinado que los osteoblastos tienen menor potencial biosintético y replicativo. Y se ha visto también que a mayor edad, los factores de crecimiento osteoblástico pierden su potencial. La menopausia es muy interesante, puesto que, por un lado, estamos hablando de personas que tienen mayor edad, el envejecimiento en sí asociado con la menopausia. El envejecimiento conlleva una nutrición inadecuada y conlleva también una disminución en la absorción intestinal de calcio por activación insuficiente de vitamina D. La menopausia también cursa con un déficit de estrógenos, característicamente con un déficit. Y el déficit de estrógenos provoca una pérdida del hueso trabecular y una predisposición a las fracturas, especialmente de la columna y del radio. Vamos a hablar también del bajo peso o también del índice de masa corporal bajo. Se indica que las mujeres con estructura corporal pequeña tienen mayor riesgo de fractura y tienen además menor densidad mineral ósea a nivel de las caderas. Peso bajo. También el peso bajo en lactantes prematuros. Estos lactantes también pueden, en ellos también se puede producir la osteoporosis, ¿no? O también lactante prematuro o en niños prematuros que han recibido corticoides, ¿no? Esos niños, aparte que por el bajo peso ya tienen predisposición para la osteoporosis, se asocia la utilización de los corticoides. Las enfermedades son muy interesantes. Dentro de las enfermedades vamos a recordar alguna de ellas. Por ejemplo, el mieloma múltiple. Esta enfermedad ha sido relacionada con la osteoporosis a través de la secreción de un factor activador de osteoclastos. Por tanto, genera pérdida ósea. También la fibrosis quística. La fibrosis quística cursa con función gastrointestinal alterada y por lo tanto una disminución de la absorción de calcio intestinal, y también este tipo de patología requiere la utilización de corticoides. Vamos a hablar también del género. El género. Las mujeres tienen mayores tasas de fracturas asociadas con osteoporosis. Esto en relación al decremento de la producción de hormonas. La alimentación, otro factor muy interesante, la alimentación. Dentro de la alimentación vamos a hablar del consumo de alcohol. El alcohol es una sustancia que inhibe directamente a los osteoblastos y además inhibe la absorción de calcio intestinal. La cafeína. La cafeína también tiene un efecto sobre la reabsorción, sobre la excreción de calcio. Se dice que la cafeína tiene un efecto diurético y que incrementa la excreción de calcio a nivel renal. Luego también tenemos los medicamentos.
los medicamentos. Dentro de estos medicamentos vamos a hablar, por ejemplo, de los corticoides que disminuyen la absorción intestinal de calcio, muy interesante, e incluso cuando hablamos de los corticoides se menciona otros mecanismos, entre ellos la inhibición de los receptores de osteoblastos, la estimulación osteoclástica directa, la disminución de la absorción de calcio a nivel intestinal, la disminución de la absorción de calcio a nivel tubular, renal y la asociación con hiperparatiroidismo. El sedentarismo. El sedentarismo es otro factor de riesgo muy interesante en el que el sedentarismo incrementa esa pérdida de masa ósea máxima, ¿no? Lo opuesto al ejercicio. Aquí tenemos una imagen en el que podemos identificar el pico de masa ósea en los primeros años de la edad adulta, en el que la formación es mayor o es equiparable a la resorción, ¿no? Estamos hablando de un balance óseo neutro. Posteriormente tenemos que este pico va disminuyendo. Entonces tenemos en una etapa en que la resorción es mayor que la formación y lo denominamos balance negativo. El hipoestrogenismo se relaciona, es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la osteoporosis, ¿no? El hipoestrogenismo genera una liberación de citocinas. Se ha identificado a la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, y que estas citocinas generan una estimulación en la formación de precursores de osteoclastos, aumentan la actividad de los osteoclastos, influyen en la diferenciación de osteoclastos y se pierde la inhibición de osteoclastos. Eso genera el hipoestrogenismo, ¿no? Y por lo tanto se produce un incremento de la resorción ósea. Por otro lado, el hipoestrogenismo produce o favorece la apoptosis de los osteoblastos y también disminuye la actividad osteoblástica. En la osteoporosis tenemos diferentes tipos de afectación. Tenemos una afectación a nivel trabecular. En este tipo de afectación, las trabéculas osteoporóticas se adelgazan y pierden sus interconexiones, lo que provoca microfracturas y colapso de la vértebra. Esto genera aplastamiento vertebral, ¿no? Y cuando estamos hablando de este tipo de afectación, nos estamos refiriendo a la osteoporosis que se produce en la posmenopausia. También tenemos otro tipo de afectación, que es la afectación cortical. En este tipo de afectación, la corteza está adelgazada por resorción superióstica y endóstica y de los sistemas de Havers, que se encuentran aumentados de tamaño. Entonces, este tipo de afectación recibe el nombre de osteoporosis senil. Entonces, dos tipos de osteoporosis: la osteoporosis posmenopáusica y la osteoporosis senil. Aquí tenemos una aseveración en la parte inferior en la cual dice: el umbral de fractura
el umbral de fractura es igual o se refiere al valor de la masa ósea por debajo del cual las probabilidades de fractura son altas, e indica una puntuación o un score menor a 2.5. Es decir, por debajo de esta puntuación tenemos probabilidades de fracturas elevadas. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas de la osteoporosis, las manifestaciones clínicas son básicamente referidas a la presencia de fracturas. Incluso una forma de manifestación de la osteoporosis y muy frecuente se refieren a las fracturas. Y las fracturas a nivel de la columna, de la cadera, del antebrazo. Las fracturas a nivel de la columna se producen por una afectación trabecular. Aquí tenemos las trabéculas osteoporóticas se adelgazan, pierden interconexiones, provocando microfracturas y colapso vertebral. La corteza se adelgaza y produce fracturas. Dentro de otras manifestaciones clínicas tenemos, por ejemplo, la giba de viuda, ¿no? Esta es la giba de viuda. Y esa giba de viuda se puede presentar en la paciente con osteoporosis. Si ustedes recuerdan también, tenemos el colapso vertebral, puede generar una pérdida ponderal y también debilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se realiza a través de la osteodensitometría ósea. La osteodensitometría ósea es el estándar de oro para el diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Y esta osteodensitometría se realiza a nivel de la cadera, a nivel del cuello del fémur y de la columna lumbar. La osteodensitometría es la medición de la densidad mineral del hueso. También podemos utilizar o nos guían para el diagnóstico la medición seriada de la estatura, haciendo la relación con el colapso vertebral y la detección de los factores de riesgo. En la osteodensitometría tenemos diferentes categorías. Y esas categorías son muy interesantes porque hay categoría de normalidad, categoría de osteopenia y categoría de osteoporosis. Cuando hablábamos de la osteoporosis anteriormente en relación con la densitometría ósea, decíamos que es el estándar de oro. Y a través de la osteodensitometría se define la osteoporosis como la obtención en una densitometría de una puntuación T inferior a menos 2.5. Entonces estamos a este nivel. Esta es una imagen en la cual se está realizando la densitometría ósea a una paciente. La densitometría ósea toma en cuenta regiones de interés como el cuello del fémur. Aquí vemos. Entonces, este informe permite evaluar la densidad mineral ósea y aquí tenemos el T-score. Y se indicaba o indicamos que la osteoporosis se definía en base a una densitometría con una puntuación
T inferior a 2.5. Entonces aquí vemos el T-score y buscamos valores menores a 2.5. Aquí tenemos diferentes regiones que se han evaluado. Para el diagnóstico de osteoporosis por osteodensitometría se toma el valor menor que se obtuvo. En este caso tenemos el T-score menor a 2.1. Otra región de interés es la columna lumbar. En la columna lumbar se puede identificar o se realiza el examen desde la L1 a la L4 y lo mismo se busca el T-score menor a menos 2.5. Aquí tenemos muchos valores menores, pero aquí tenemos el menor es menos 2.6. Entonces a nivel de la columna lumbar no evidenciamos osteoporosis. La osteoporosis es una patología que requiere tratamiento y ese tratamiento se realiza con calcio. En las mujeres que no se encuentran posmenopáusicas, la dosis es de 1000 miligramos día y en las posmenopáusicas de 1500 miligramos. Se utiliza también vitamina D con dosis que varían entre 400 a 800 unidades día en asociación con el calcio. También se utiliza los bifosfonatos que inhiben la resorción ósea. Se utiliza los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos como el raloxifeno por vía oral. También se utiliza la terapia hormonal en mujeres posmenopáusicas. Pero este tipo de terapia se encuentra todavía bajo escrutinio, es decir, se encuentra aún siendo estudiada e incluso siendo cuestionada. Se podría utilizar también la calcitonina, y la calcitonina porque inhibe la actividad osteoclástica y en situaciones de intolerancia a bifosfonatos o raloxifeno. Aquí les facilito alguna bibliografía. La base de esta revisión se encuentra en estos diferentes documentos, pero especialmente lo encontramos en Revista Osteoporosis Metabolismo Mineral del 2010, donde presentan los aspectos más importantes sobre la definición, importancia, fisiopatología y clínica. Bueno, esta ha sido la revisión sobre osteoporosis. Para mayores detalles y para completar la clase teórica tenemos nuestro libro de referencia que es Fisiopatología de Port. Bueno, gracias por su atención, espero que les haya servido. Hasta pronto.